Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que en este momento están escuchándonos, mirándonos. Nos gozamos, nos alegramos y le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de predicar su santa palabra. En este día enviamos un saludo a todas las personas allá por el estado de Colima, México, si nos están viendo, y naturalmente que todos los lugares donde llega esta señal. Gloria al Señor. En este día me gustaría que usted pudiera, si tiene su Biblia por ahí cerca, pudiera tomar su Biblia para que juntamente conmigo escudriñemos la palabra del Señor. Leamos juntos la bendita palabra del Señor, ya que vamos a tener aproximadamente casi una hora para estar escudriñando la palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, dice que la exposición de tus palabras alumbra, gloria al Señor. Cuando la palabra de Dios es expuesta, gloria al Señor, produce, aleluya, alumbramiento a nuestro entendimiento. Alumbra nuestro entendimiento la palabra del Señor, alumbra nuestros ojos espirituales y como resultado venimos al conocimiento del Dios vivo y verdadero, del Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, que esa es la voluntad de Dios, de que todos le conozcamos al Señor. Él quiere que usted le conozca, que no solamente haya oído de Dios, sino que vengamos al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, aleluya, para la gloria de su nombre. Recuerde que la voluntad de Dios es de que usted le conozca, y la única manera de conocer al Señor es a través de su bendita y gloriosa palabra. Vamos a estar estudiando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. La semana pasada, gloria al Señor, estuvimos escudriñando algunos versículos. No pudimos escudriñar todo el capítulo 5, pero vimos unos versículos muy importantes acerca de que Jesús, aleluya, dice que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna, gloria al Señor. Y esa es la voluntad del Señor, aleluya, que usted, amigo, amiga, obtenga lo que Dios le ofrece, que es la vida eterna. Únicamente Jesucristo nos ofrece la vida eterna, gloria al Señor. Pero es necesario conocerle. No podemos creer en alguien a quien no conocemos. Usted no le abre la puerta a alguien que no conoce, no permite entrar en su casa a alguien que no conoce. Si alguien le toca la puerta, pero usted no conoce a aquella persona, pues ¿cómo lo va a dejar entrar? Dice, hay alguien ahí en la puerta, pero no lo conozco, entonces no le puede abrir la puerta. Y es por eso que Dios quiere que usted lo conozca. Él nos conoce a todos, Él tiene conocimiento de todos nosotros, pero nosotros no tenemos el conocimiento de Él, pero Él anhela que nosotros tengamos el conocimiento de Él. Hay un canto lindo que dice, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Gloria al Señor. Y es verdad, Dios anhela que usted, amigo, amiga, lo llegue a conocer. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios si no lo puedo ver? Oh, fíjese, eso es lo lindo de nuestro Dios, que podemos no verle al Señor con nuestros ojos, pero podemos llegarlo a conocer. Gloria al Señor. Usted, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Usted me puede estar viendo en este momento y le voy a decir algo. No me conocen. Amén. Me puede estar mirando como lo está haciendo en este momento, pero no me conoce, porque usted no sabe qué es lo que a mí no me agrada, qué comida es la que me gusta, qué perfume es el que me gusta usar, cuáles son mis comidas favoritas, cuál es la comida que no me gusta, cómo es mi carácter. Todo eso usted lo desconoce. ¿Por qué? Porque no me conoce, aunque me está viendo con sus ojos, pero no me conoce. Aleluya. Con Dios sucede exactamente igual. A Dios puede ser que no lo veamos con los ojos, porque dice la palabra del Señor, a Dios nadie lo ha visto jamás. Aleluya. Pero sí lo puedes conocer,
Por eso Dios dejó su biografía, Dios dejó su palabra en este sagrado libro que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra del Señor. Y el Señor mismo nos recomienda que escudriñemos esta palabra, porque dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y mira lo lindo que dice el Señor, y ellas, esta palabra, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ellas son las que te dan a conocer a Dios. Gloria al Señor. Por eso te invito a que leamos juntos la palabra en esta hora, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, habla de los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 5, donde el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento y hubo un altercado con los judíos, porque los judíos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y no creían en Él, y tuvieron un altercado con los padres del que había sido ciego, y luego con el ciego que recibió la vista lo interrogaron y lo expulsaron de la sinagoga porque no creían que Jesucristo había hecho el milagro y no creían que Jesucristo él era el Hijo de Dios. Y expulsaron a este muchacho, a este joven que fue sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Gloria al Señor, porque los judíos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que le había abierto los ojos al ciego de nacimiento. Y por eso dice, después de estos acontecimientos, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor ya había sanado a un ciego de nacimiento. Recuerde que desde el Antiguo Testamento los profetas habían hecho milagros maravillosos, habían inclusive resucitado muertos, pero jamás nadie le había abierto los ojos a un ciego de nacimiento como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque esa clase de milagros, de señales, de maravillas fue reservada solamente para Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos. Jesús se dirige a Felipe y le dijo a Felipe, oiga lo que le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fíjese, les dio de comer el Señor, hizo el milagro de la multiplicación, y comieron hasta llenarse. No había límite, aleluya, no había límite de pescado, no había límite de pan. Cuanto ellos querían se les daba. Gloria al Señor. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire que Dios nos da en abundancia,
hasta saciarnos, pero a nuestro Dios no le gusta el desperdicio. Gloria al Señor. Aquí hay una recomendación de parte del Señor para que no seamos desperdiciados. Yo he mirado mucha gente que ordena comida y de repente come muy poquito y luego lo que sobra lo tira. Dios no le agrada que desperdiciemos. Aquí podemos ver que le dijo a sus discípulos que recogieran todos los pedazos que sobraron, dijo el Señor, para que no se pierda nada. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que nos da todas las cosas en abundancia, pero que no le gusta al Señor el desperdicio. Y dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y dice, de los que habían comido. Gloria al Señor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, fíjese, eran como 5,000 varones. La Biblia dice que sin contar a los niños ni las mujeres. Pero cuando vieron el milagro que el Señor Jesucristo hizo, alabado sea Dios, dice que miraron lo que había hecho el Señor. Ellos dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Porque Moisés ya les había dicho de que Dios iba a levantar un profeta como él. Gloria al Señor. Y estaban en la espera. Recuerde que ya habían venido muchos profetas y eran profetas verdaderos, pero ninguno como Moisés. Recuerde que Moisés, aleluya, en los tiempos de Moisés, cuando Moisés llevaba al pueblo rumbo a la tierra prometida, que por cierto Moisés no pudo entrar, pero él los llevaba, él fue el que Dios usó para sacarlos de Egipto y los pastoreó por el desierto, aleluya. Y fue en los tiempos de Moisés cuando Dios les envió el pan del cielo, el maná del cielo. Gloria al Señor. Así se llama también este canal, Maná del Cielo. Qué lindo nombre, Maná del Cielo. Gloria al Señor. Alimento del cielo. Gloria al Señor, maná del cielo. Gloria al Señor. Y estaban ellos esperando ese profeta que Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta. Iba a enviar un profeta como él. Gloria al Señor. Y por eso ellos, las personas que vieron el milagro que Jesucristo hizo de haber multiplicado los 5 panes y 2 peces y les dio una abundancia de comer a 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Entonces cuando vieron esa señal, ese milagro, ellos dijeron verdaderamente, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entendió Jesucristo de que esos hombres que querían apoderarse de él para hacerlo rey, era porque les había dado de comer. En pocas palabras, ellos estaban creyendo en él de una manera errónea. No lo estaban recibiendo a él como el Mesías, sino solamente como un profeta que iba a venir. Pero lo estaban queriendo hacer rey, pero por conveniencia, porque él les había dado el pan para sustentar su cuerpo, su estómago solamente. Y Jesús, entendiendo eso, dice que se fue al monte él solo. Gloria al Señor. Dice el verso siguiente, el verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, ya era de noche, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Naturalmente que tuvieron miedo, porque jamás ellos habían visto a alguien caminar sobre la mar. Bendito sea Dios. Aquí está otra
señal de que Jesucristo, aleluya, tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la gravedad, sobre todo porque Él es Dios. Alabado sea Cristo, aleluya, Él es Dios todopoderoso, así como el Padre es el Dios Padre, Jesús es el Dios, el Hijo de Dios, el Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces los discípulos, al verlo que se acercaba, estaba oscura porque era de noche, y venía Jesús caminando naturalmente como si nada, como si caminara sobre la tierra, venía caminando sobre el mar. Él los alcanzó, ya hacía horas que habían salido los discípulos, aleluya, en la barca, y Jesús los alcanzó caminando sobre el mar, porque Él es Dios sobre todas las cosas, tiene poder sobre el mar, sobre el viento, sobre todas las cosas, aleluya, bendito su nombre. En una ocasión Jesús iba en la barca y se levantó una grande tempestad, alabado sea Cristo, y el Señor iba durmiendo, dice la palabra, y los discípulos tuvieron mucho miedo porque las olas entraban a la barca y casi se hundían, y despertaron al Señor, le dijeron: Señor, despiértate, porque mira que perecemos. Y dice la palabra que Jesús se levantó y reprendió al viento y a la mar también. La regañó como un papá cuando regaña a su niño. Regañó a los vientos, los amonestó y amonestó a la mar también. La reprendió, la puso en paz, podemos decir, porque Él tiene poder sobre la naturaleza. Alabado sea Cristo. Y los discípulos, al ver que cuando Jesús reprendió a la mar y a los vientos, dice la palabra del Señor que fue hecha una grande bonanza, una calma inmediata. Se calmaron los vientos y la mar y se quedaron sorprendidos los discípulos. Oiga, los discípulos estaban apenas comenzando a conocer quién era Jesús. Como dije al principio, Dios quiere que tú conozcas quién es Jesucristo. Cuando tú llegas a conocer quién es Jesucristo, aleluya, tú te vas a rendir a Él, le vas a abrir la puerta de tu corazón, te vas a entregar cuando llegues a saber, llegues a conocer quién es Jesús. Él es el único Salvador de tu alma. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es la luz del mundo. Él es, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede libertarte del pecado. Nadie más te puede hacer libre del pecado sino solamente Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Como dice un canto lindo que a mí personalmente me gusta mucho, dice: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Oh, dice que cuando los discípulos vieron que cuando el Señor reprendió a la mar, a los vientos, y fue hecha grande bonanza, se dijeron entre ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? El hacedor del cielo, tierra y mar, el que saca los vientos de su depósito, el que tiene poder sobre todas las cosas, aleluya, el que con la palabra de su poder sujeta todas las cosas. Gloria al Señor. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra. San Juan capítulo 1 versículo 3 dice: por Él fueron hechas todas las cosas, aleluya, y sin Él nada de lo que fue hecho, aleluya, gloria al Señor. Acá dice la palabra que cuando vieron los hombres, más de 5,000 hombres, lo que Jesús había hecho con los peces, con 5 panes y 2 pececillos, les dio de comer a 5,000 hombres sin contar las mujeres. Dijeron: verdaderamente este es el profeta. Dijeron: vamos a tomarlo, vamos a hacerlo rey, porque este rey nos conviene, porque este rey sí nos va a dar de comer
para que nuestro estómago esté satisfecho. Oh, dice la palabra. Al anochecer descendieron los discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y dice que Jesús después los encontró caminando sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Verso 20, mas él dijo, yo soy, no temáis, yo soy. Oh, aleluya. Cuando el Señor viene a nosotros, se va el temor, gloria al Señor. Cuando el Señor llega a nosotros, se va el temor. Cuando el que dice, yo soy el que soy, yo soy, se va el temor, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, se va el temor a la muerte, se va el temor al porvenir. Aleluya. Tenemos toda la confianza puesta en el Señor cuando llegamos a conocer quién es Él. Aleluya. Y cuando le depositamos a Él nuestra vida, le entregamos nuestro corazón, le entregamos todo nuestro ser al Señor, ya no hay temor. No temas, dijo. No teman, yo soy. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. El día siguiente, recuerde que aquellos hombres que vieron la multiplicación que el Señor hizo del pan y de los peces, querían venir para apoderarse del Señor, porque vieron que les convenía, porque les dio de comer. Alabado sea Cristo. Al día siguiente, verso 22 del capítulo 6 de San Juan, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, vieron que no había habido allí más que una sola barca. Nomás había estado en la ribera ahí en el puerto, vamos a decir así, nomás había estado una sola barca, y esa barca era la que habían tomado los discípulos para irse al otro lado, y Jesús no había entrado en la barca. Han de haber dicho, bueno, ¿y cómo se fue Él? Ya vimos que el Señor caminó sobre la mar, porque Él es Dios, aleluya, y para Él, aleluya, no hay límites, gloria al Señor. Él es todopoderoso, gloria al Señor. Es más, estoy seguro que ese mar de Galilea se sintió orgulloso, aleluya, de que Jesús hubiera caminado sobre sus aguas. Bendito sea el nombre de Jesús. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Jesús, nuestro Señor, no había entrado en la barca, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, o sea, de la otra orilla habían arribado más barcas junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gloria a Dios. No tiene nada de malo que ellos iban buscando a Jesús. El problema era el motivo por qué lo buscaban. Gloria a Dios. Ellos no buscaban a Jesús porque habían creído en Él al haber visto la señal del milagro que el Señor había hecho. No lo buscaban porque lo reconocían como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Redentor, como el Salvador, sino que lo buscaban porque les convenía, porque les había dado de comer. Ya lo vamos a ver enseguida. Jesús inmediatamente, como Él conoce todas las cosas, Él es Dios, conoce las intenciones de los corazones, conoce los más íntimos pensamientos del hombre. Dice la palabra, dice el verso 25, y hallándole, estos hombres que buscaban a Jesús, lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese la pregunta que le hicieron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta era que Jesús que querían saber cuándo habían llegado, a qué hora
había el Señor arribado a la otra orilla del mar de Galilea. Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese que Jesús no le responde de acuerdo a la pregunta, porque la pregunta fue específica de parte de los hombres hacia el Señor. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire lo que le responde Jesús. Jesús fue inmediatamente al grano, como decimos. No anduvo con rodeos. Inmediatamente el Señor les amonesta su intención de por qué buscaban a Jesús. Inmediatamente el Señor les reprocha la manera en que ellos están buscando a Jesús. ¿Por qué razón están buscando a Jesús? Jesús no quiere que le busquemos para que nos solucione un problemita que tenemos de familia. Jesús no quiere que le busquemos porque tenemos necesidad financiera. Jesús no quiere que le busquemos solamente porque nos pega un dolor de estómago y queremos que Jesús nos sane. Jesús no quiere que le busquemos solamente porque no tengo trabajo y quiero que Dios me provea un trabajo. Jesús no quiere que le busque por estas cosas. No, Jesús quiere que le busques por tu necesidad de tu alma. Tu alma necesita de Dios. Mi alma necesita del Señor. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene hambre y sed de Dios. Y por esa causa es por lo que debemos de acercarnos a Dios. Porque reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. El hombre fue hecho por Dios. Dios hizo al hombre. Y Dios hizo al hombre para que el hombre dependa totalmente de Dios. No solamente de la área física, no solamente en la área de la alimentación, no, sino que el hombre depende en todas las áreas, totalmente dependemos de Dios. Él es el que nos da el aliento de vida. Él es el que nos da, aleluya, la fortaleza. Él es el que nos concede la salud. Él es el único, dice la palabra del Señor en el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor Jehová y bendigan todo mi ser su santo nombre. Bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Te das cuenta quién es Él? El único que perdona y tiene el poder para perdonar tus pecados. Él es el que rescata tu vida del hoyo. El único que te puede sacar de la esclavitud del pecado, el único que te puede libertarte de las garras de Satanás, el único que te puede rescatar de las tinieblas y trasladarte a su luz admirable, al reino de su Hijo Jesucristo. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Él es el que te corona de favores y misericordia. Oh, que el hombre reconozca esto, que el hombre, aleluya, llegue a reconocer esto. Aleluya, qué bendición poder reconocer nuestra necesidad continua del Señor, que dependemos totalmente de Él. Oh, nuestra vida es cambiada por el Señor, es totalmente transformada. Nuestra vida sería llena, aleluya, del gozo de la presencia del Señor. Aleluya, por eso le dije que Dios quiere que le conozcas. Porque cuando le llegues a conocer, vas a seguir a Jesús. Vas a caminar con Cristo. Vas a estar con Él. Aleluya. Le vas a amar cuando comprendas cuánto Él nos ha amado. Por amor a nosotros, Él puso su vida. Aleluya, en la cruz del Calvario. Por amor a nuestra alma, el Señor
se entregó en manos de pecadores para ser crucificado en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros derramó su sangre preciosa para redimirnos, aleluya. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nuestra alma. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces, cuando hallaron a Jesús, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué triste, ¿verdad? El Señor sabía por qué causa le buscaban. Porque comieron pan y se llenaron, se saciaron. Lo buscaban por una conveniencia. Lo buscaban solamente porque dijeron: aquí está la papa con el Señor, la tenemos hecha. Cada vez que tenemos hambre, le vamos a pedir de que el Señor multiplique más panes y multiplique más peces y nos dé de comer, y ya no va a haber necesidad de trabajar. Ya está la comida asegurada, y cada vez que necesitamos algo, nomás se lo pedimos y que haga el milagro y que nos lo dé. No, erróneamente estaban buscando a Jesús. Mucha gente busca erróneamente a Jesús y por eso no lo encuentran. Aleluya. Por eso siguen viviendo una vida vacía, porque únicamente quieren buscar a Dios por una necesidad material y no por nuestra necesidad de nuestra alma, y no por que reconocemos que somos pecadores y sabemos que únicamente Jesucristo puede libertarnos del pecado, que solo Cristo, aleluya, nos puede hacer libres de las tinieblas, a donde sin Cristo el hombre está esclavizado en la oscuridad, en la ignorancia, en las tinieblas, y que solo Cristo nos puede libertar, como declaró él cuando Jesús entró a la sinagoga en Nazaret. Dice la Biblia que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y leyó donde está escrito: y dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios. Me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Él es el que vino a proclamar libertad a los cautivos, porque Él es el que liberta al que está esclavo del pecado. Aleluya. Pero vemos acá que los hombres buscaban a Jesús no porque reconocían que necesitaban ser librados del pecado, sino solamente porque se habían saciado, habían comido y querían que el Señor, aleluya, fuera ahora su rey, pero por conveniencia, para que le siguiera dando el alimento únicamente para el estómago. Y fíjese la enseñanza que el Señor les da. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, porque las señales que el Señor manifiesta de una manera o de otra, siempre Dios manifiesta señales. Pero esas señales son para que nosotros creamos que Él es el Salvador de nuestra alma, que Él es el Hijo de Dios, que las señales sirvan lo que el Señor hace, el milagro, la sanidad, el prodigio que el Señor hace a favor nuestro, que esa señal, ese milagro sirva para que nosotros nos rindamos al Señor por la necesidad de nuestra alma. Aleluya, por la liberación de nuestro ser, aleluya,
que seamos librados de las garras del maligno, de las garras del diablo, de las tinieblas. Alabado sea Cristo. Jesús le dice, aleluya, ustedes me buscan sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les da una recomendación. Fíjate lo que les dije al Señor. Trabajar, porque lo que habían hecho de seguir al Señor desde un extremo del mar de Galilea, de pagar un pasaje, porque no era gratuita la transportación de un lado del mar de Galilea al otro mar, aleluya, al otro extremo, no era gratis, tenían que pagar un pasaje para poder utilizar las barcas. Estaban además invirtiendo tiempo, estaban trabajando por seguir a Jesús, pero por una comida material, no por un alimento espiritual que beneficiaría a nuestra alma. Fíjate, Jesús le dice, trabajar, versículo 27 del capítulo 6 de San Juan, para los que están leyendo la Biblia juntamente conmigo, o para los que están anotando la cita bíblica para ir a la Biblia a confirmarla. Versículo 27 del capítulo 6 dice, Jesús le dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Dios el Padre designó a su Hijo. En el Evangelio, en la epístola de San Juan, vamos a ir allá si usted gusta, en el Evangelio en la primera epístola de San Juan, en su capítulo 5 de la epístola de San Juan, alabado sea Cristo, dice el versículo 11 y 12, una vez más repito la cita bíblica, primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice así, y este es el testimonio que Dios ha dado, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Se da cuenta? Jesús lo dijo. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios. A este Dios, aleluya, lo designó. Dios el Padre designó a su Hijo, que Él es el que da la vida eterna. En Él, en Jesucristo, está la verdadera vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El versículo 12 de primera de Juan, capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Oiga, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso Jesús dice, trabajar no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? La que entra únicamente a nuestro estómago, que es la comida que alimenta el cuerpo físico, pero el alma no la alimenta. El espíritu no es alimentado por el alimento material. Nuestra alma, nuestro espíritu, no se alimenta de tortilla, no se alimenta de carne, de frijoles, de arroz. No. Nuestra alma y nuestro espíritu se alimenta por la comida que para vida eterna permanece, aleluya, que es la comida que nos da el Señor. ¿Y qué es lo que nos da el Señor como alimento? Lo que sale de su boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra. Gloria al Señor. Jesús se lo dijo bien claro a Satanás en el capítulo 4 de San Mateo. Cuando Satanás tentó a Jesús
y lo quiso hacer caer en tentación, pero no lo pudo hacer caer en tentación. Cuando Jesús tuvo hambre después de que ayunó 40 días y 40 noches y no comió ni bebió, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con la palabra viva, con la palabra eficaz, con la palabra de Dios, y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, ahí está, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento, que ese es el que nos da el Señor, el alimento espiritual, es el que realmente nos imparte vida eterna. Gloria al Señor, su palabra, alabado sea el Señor. Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra viva, aleluya, que da vida. Gloria al Señor. Recuerde que Jesús se hizo carne, pero antes de encarnarse, dice la Biblia en el capítulo 1 de San Juan, versículo 1, dice: en el principio era el verbo. Jesús, antes de ser encarnado como el Hijo de Dios, antes de que hiciera hombre, Él era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, estaba siempre con Dios, y el verbo era Dios, aleluya. Y dice el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y este verbo, y el verbo fue hecho carne, se hizo carne. Gloria a Dios, se encarnó, Cristo se encarnó, el Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo que es la palabra, se hizo carne, se hizo humano. Cristo vino, aleluya, a este mundo, a semejanza nuestra se hizo el Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, versículo 14. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de cuerpo, de carne y de sangre, Él, Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban esclavos, sujetos por toda la vida a esclavitud. Él, el verbo, se hizo carne, tomó un cuerpo humano, aleluya. Eso sí, fue hecho a nuestra semejanza. La diferencia, que Él nunca pecó. Él es santo, fue santo y sigue siendo santo. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces Jesús les recomienda que trabajen, que busquen, se esfuercen por buscar al Señor, pero no por la comida que perece. Que no nos acerquemos a Dios por cosas mezquinas, materiales. No, que busquemos a Dios por la necesidad de nuestra alma. Hay personas que llegan a la iglesia y quieren que se les esté ayudando con cosas materiales, y se les da la ayuda. ¿Por qué? Porque usamos de misericordia. Dios nos manda que hagamos misericordia, que ayudemos al necesitado. Es bueno hacer eso, pero la persona tiene que acercarse a Dios no por las cosas materiales. Tiene que acercarse a Dios por su necesidad de su alma, porque Él es el único que puede llenar el vacío que hay en la persona que no tiene a Cristo. La persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no se ha rendido a Cristo, hay un vacío dentro de su corazón que no lo llena las cosas materiales, que no lo llena la fama, no lo llena el dinero. Mire cuánta gente tiene dinero, y mucha gente rica que tiene en abundancia cosas materiales, se quitan la vida, se suicidan, se caen, se meten en la drogadicción. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, se sienten insatisfechos, nada los sacía. Déjame decirle que el único que puede saciar ese vacío que hay en tu corazón, en tu alma, solamente la persona gloriosa del Hijo de Dios puede llenar ese vacío.
Alabado sea Cristo. Por eso Jesús les recomienda a estos hombres que buscaban a Jesús solamente porque les había dado de comer y lo querían buscar para que les diera más comida para su estómago. Les dice, no, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué buena pregunta le hicieron. Amén. ¿No se ha preguntado, amigo, amiga, usted esa pregunta? ¿Qué debo hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué debo hacer para comenzar yo a hacer la obra de Dios? ¿Qué debo hacer para comenzar yo a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? Eso le preguntaron a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Qué buena pregunta. Y Jesús le responde, gloria al Señor. Respondió Jesús y les dijo, qué importante esta respuesta que Jesús les da o nos da, porque esta palabra es eterna, es para ti y para hoy, es para ustedes, amigos, amigas, es para mí. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Quieres comenzar a hacer la voluntad de Dios en este día? Tal vez has vivido tratando de llenar ese vacío en tu corazón, en tu alma, y lo has tratado de llenar con distracciones, con pasatiempos, con actos religiosos. Amén. Lo has tratado de llenar, tal vez usando droga. Nunca vas a llenar ese vacío que hay dentro de aquella persona que no tiene a Cristo con esas cosas que no sacian. Tal vez ha sido a que te hagan una limpia porque te sientes vacío, insatisfecho y crees que el mal te persigue y que la mala suerte te persigue. Amigo, lo que necesitas es a Jesucristo. Es reconocer tu necesidad, reconocer que eres un pecador, como yo un día reconocí que era un pecador empedernido, que era un esclavo del pecado. Y me humillé a Cristo y le clamé al Señor y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Si realmente tú me amas, si realmente tú existes, si realmente tú diste tu vida en la cruz por mí, si es verdad que tú, Señor, eres el que transforma las vidas, aquí estoy yo, Señor Jesús. Reconocí que estaba esclavo del pecado. Reconocí que había un vacío dentro de mí que no lo llenaba con muchas mujeres, que no lo llenaba con el licor, que no lo llenaba con los bailes, que no lo llenaba con las idas a los jaripeos, porque esa era mi vida, andar en los jaripeos, en las toreadas, en las jineteadas, en las borracheras. Nunca pude llenar el vacío que había en mi alma, en mi corazón, con esas cosas materiales. Como le dijo el Señor a estos hombres, trabajen no por la comida que perece, sino por la que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Bendito su nombre. ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Jesús le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Ahí está. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creas en Jesucristo, al que el Padre envió. Él envió a su Hijo, aleluya, a redimirte de tus pecados, a salvar tu alma. Lo envió con un propósito definido. Lo envió a que pusiera su vida en rescate de nuestra alma. Lo envió a que llevara a cabo ese único y perfecto sacrificio
que Jesucristo hizo una sola vez y para siempre, por amor a ti, por amor a mí. Pero tú tienes que poner tu confianza, depositar tu fe, creer en Él de todo corazón, creer de tal manera que te rindas a Él, creer de tal manera que lo invites a tu corazón, creer de tal manera que hagas a Jesucristo tu Señor, tu amo, tu Dios, tu Rey de tu corazón y de tu vida y de tu alma. Aleluya. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creas en el Señor Jesucristo. Es parecida a la pregunta que hizo un hombre que la Biblia le llama el carcelero de Filipos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Un hombre que vio el poder de Dios manifestado ahí en esa cárcel donde estaba encerrado el apóstol Pablo y Silas. Cuando este hombre miró, aleluya, el poder de Dios, que el Señor provocó un terremoto, que las puertas se abrieron por sí solas de la cárcel, las cadenas que tenían encadenado a Pablo y a Silas se cayeron por sí solas, y el carcelero que los custodiaba cayó de rodillas y le hizo una pregunta a Pablo y a Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que hicieron estos hombres a Jesús. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No les fue suficiente que el Señor haya multiplicado los panes, multiplicado los peces? Lo habían mirado con sus propios ojos, cómo el Señor había multiplicado ese pan, pero para ellos no fue suficiente ese milagro que el Señor hizo. Todavía le pedían más señales. Era terrible la incredulidad de ellos. Habían visto la multiplicación, que cuando Jesucristo dio gracias al Padre por esos panes, esos peces, el Señor llevó a cabo el milagro de la multiplicación, pero no les fue suficiente. Todavía le dicen: ¿qué señales haces para que creamos? Ya las había hecho las señales el Señor, ya había hecho la multiplicación de los panes, pero ellos querían más señal. Dijeron, le recordaron a Jesús de que sus padres, los que habían salido de Egipto y venían caminando rumbo a la tierra prometida, Dios les dio a comer maná del cielo. Les envió pan del cielo y dice aquí: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Porque ellos creían que el que les había dado el pan, el maná que había caído del cielo allá en el desierto, que levantaban todas las mañanas, excepto el día sábado, que ese día no caía maná. El viernes tenían que levantar para 2 días, porque el sábado no caía. Alabado sea Dios. Entonces ellos creían que era Moisés el que les había dado el alimento, el pan que había caído del cielo, el maná. Y ellos tenían la confianza total en Moisés. Y Jesús les dijo, verso 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Les aclara Jesús que el pan del cielo no se lo dio Moisés. Fue Dios el que se los dio. Alabado sea Cristo. Y acá les dice que ese maná que había caído del cielo allá en el desierto, lo comieron sus padres. Los israelitas que habían salido de Egipto, comieron ese maná del cielo. Pero ¿qué había pasado? Se murieron. Alabado sea Cristo. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, el verdadero pan. El maná que cayó allá en el desierto no era el verdadero pan. Porque ese pan que cayó allá en el desierto, el maná que cayó en el desierto, solamente había sido para sustentar su estómago, pero no les impartía vida eterna. Aleluya. Ahora Jesús le dice que el verdadero pan del cielo es Él. Alabado sea Cristo. Es Jesús, el verdadero pan del cielo. Mira lo que dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero, el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Querido amigo, es Jesús el verdadero pan del cielo. Él te ama. Él quiere darte vida eterna. Cree en Él con todo tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Invítalo a tu corazón. Y tendrás vida eterna. Tendrás verdaderamente, aleluya, la verdadera vida. La vida de abundancia. La vida eterna que el Señor te ofrece, que solamente se encuentra en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, invita a Jesús a tu corazón. Dile, Señor, soy pecador, libértame y me rindo a ti. Que Dios te bendiga y continuaremos el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén.